¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a este podcast creativo. El día de hoy tenemos el regreso de una sección que a mí en lo personal me gustó mucho. Sé que a algunos de ustedes también les gustó mucho. Y el día de hoy tenemos el regreso de esta sección de preguntas y respuestas. Les doy un poco de contexto para la gente que lo pide. Hace 2 o 3 meses, 3 meses si no me equivoco, en enero lanzamos este formato experimental en donde comparto preguntas y respuestas. Y les dije en ese episodio que en los comentarios pusieran preguntas para cuando se armara el próximo de estos capítulos. Y algunas personas me hicieron caso y escribieron sus preguntas en los comentarios. Hubo como 500 comentarios, 400 comentarios, algo así. Así que el día de hoy, con esas preguntas que ustedes me mandaron, vamos a generar esta plática, entrevista, como le quieran llamar. Y nada, estoy muy feliz por empezar. La vez pasada usé una voz de Roberto Inteligencia Artificial, lo cual estuvo un poco extraño porque era yo preguntándome a mí mismo. Entonces hoy usamos distintas voces para, con suerte, personificar de la mejor manera cada una de estas preguntas. Entonces, antes de empezar, les quiero recordar que probablemente armemos parte 3 de este formato en algunos meses, 2 o 3 meses, creo que está bien. Entonces los invito a dejar sus preguntas en la parte de abajo en los comentarios para que los siguientes capítulos ustedes aparezcan en estas preguntas, ¿no? En este formato. Entonces, sin más por el momento, comenten sus preguntas y vamos a empezar con la número 1. Eva. Roberto, pareces una persona muy consciente de cómo manejar tus finanzas. ¿En qué inviertes tu dinero? ¿Y cuándo fue la primera vez que invertiste fuera de herramientas laborales? Primero que nada, gracias por el cumplido. Me veo como una persona consciente, lo agradezco de verdad bastante. Y el tema del dinero, el tema económico es algo que a mí me interesa bastante, y obviamente, porque de esto vivo. Y al tú ser tu propio jefe, si a ti no te interesa, pues ¿a quién le va a interesar, no? Pero desde muy chico a mí me inculcaron este tema de la administración de mi dinero, de no malgastar el dinero, y eso se lo debo, vaya, a mi papá. Mi papá es quien me ayuda con toda la parte de la contabilidad, porque él es contador público. Y la verdad es que si algo me enorgullezco mucho de haber hecho desde pequeño es poder administrar bien mi dinero y saber también invertir bien mi dinero en distintos fuentes, ¿no? En distintos lados, diversificar mi portafolio. Entonces, hace algunos años me empecé a clavar más con este tema, yo diría que hace como 1 o 2 años, y empecé a investigar más que nada qué era lo que quería hacer con mi dinero. Y el plan que yo siempre he tenido, o desde hace algunos años, unos 5 o 6 años que yo he tenido con mi dinero, y se los voy a compartir a ver si a alguien aquí le sirve, es, para mí cuando empecé a ganar dinero en esta profesión, siempre vi al dinero como un empleado más que yo iba a acabar teniendo. ¿A qué me refiero? Existe esta frase muy famosa dentro del mundo de las finanzas de que tienes que poner a tu dinero a trabajar por ti, ¿no? Que el dinero, si lo tienes en efectivo abajo del colchón, está muerto, está perdiendo valor. Si lo tienes guardado en una cuenta de banco, está muerto, está perdiendo valor. Nos tienes que poner a tu dinero a trabajar por ti. Y a lo que se refiere esta frase es que tienes que invertir tu dinero para que este no se estanque y pierda valor año con año por la inflación. Entonces, desde chico me clavé mucho con este tema y yo siempre vi a mi dinero o a la cantidad que yo tenía ahorrada como un trabajador potencial que estaba generando rendimientos mes a mes, año con año, y que eventualmente iba a suplir algunas de mis fuentes de ingreso ya cuando tenga una edad más avanzada, ¿no? Entonces siempre lo vi como ese trabajador al que yo le estaba metiendo dinero, me generaba rendimientos y cada vez me pagaba un sueldo, mayor, porque cada vez era más dinero el que estaba ahorrado. Entonces, la manera más sencilla en la que tú puedes empezar a invertir, si tú tienes, por ejemplo, tu dinero atorado en el banco, lo tienes en efectivo, la mejor manera de empezar a invertir es en deuda gubernamental. Entonces, este último año, especialmente para México, ha sido un año bastante próspero. Puntualmente los CETES, que es el activo que tenemos aquí en México, en donde podemos invertir en deuda gubernamental, ha dado un rendimiento bastante bueno de aproximadamente 10-11%, lo cual es una locura. Generalmente el rendimiento oscilaba entre 5 o 6. Entonces he destinado mucho de mis fondos en mis últimos años en deuda gubernamental. ¿Por qué? Porque es algo bastante seguro, es algo que no tengo que estar pensando constantemente en qué hacer y qué no hacer. Y es algo que simplemente lo inviertes, te lo regresan dependiendo de la cantidad de tiempo. Yo normalmente lo invierto a 28 días y luego lo vuelves a invertir y lo vuelves a invertir y lo vuelves a invertir. Ese fue mi primer acercamiento a crear este empleado
que le conozco como el dinero, y mes a mes me genera un rendimiento con las inversiones vaya que tengo. Normalmente lo que hago es que escalono, el dinero que tengo ahorrado y lo invierto en CETES, es decir, que invierto a lo mejor a 28 días en cierta fecha tanta cantidad de dinero y 14 días después invierto otra cantidad de dinero también a 28 días. Entonces cuando se vence el plazo acaba estando escalonado y así no tengo ese problema de no tener disponibilidad de mi efectivo. Pero es algo que he hecho bastante. Idealmente, y es algo como les he dicho, es un tema que me apasiona bastante, especialmente en los últimos años, lo que tiene que ver con la administración de dinero. Idealmente uno tiene que crear, o cuando menos así es mi manera de ver las cosas y la que más va de acuerdo a mi perfil y mi tolerancia al riesgo. Yo quiero generar eventualmente un portafolio que no tenga que estar pensando en él muy a largo plazo y que me genere ingresos que básicamente cubran mis gastos fijos. Esa es la meta última de este empleado que estoy creando que se llama dinero. Entonces, creo que el primer paso para mí es precisamente sacar ese dinero del banco y meterlo a deuda gubernamental para que de perdido esté generando un rendimiento que sea mayor al de la inflación óptimamente, ¿no? Para que tu dinero no se empiece a devaluar. Pero una vez que ya tengas esto, tienes que empezar a diversificar tus inversiones y generar un portafolio que sea un portafolio fuerte ante distintas adversidades. Y para eso hay distintos acercamientos, hay distintas maneras de hacer este portafolio. Yo me empecé a clavar mucho, por ejemplo, con un modelo que se llama el modelo de Swanson, que te da una cierta fórmula que te dice que tienes que invertir tanto dinero en distintas áreas, en economías emergentes, en países desarrollados, en bienes raíces, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en algún futuro voy a acabar migrando mi portafolio de inversión a algo que tenga que ver con el modelo de Swanson, que el modelo de Swanson es un modelo que ha sido probado por muchos años. Ahora eso no te da certeza de que va a seguir siendo vigente en los próximos años, pero creo que es lo más cercano que tenemos, ¿no? Y el beneficio de tener este modelo, a diferencia, por ejemplo, de invertir en deuda gubernamental, es que el rendimiento esperado es mucho mayor. Y también que de cierta manera te blindas ante distintos tipos de contingencia. ¿Por qué? Porque si a México le lleva la chingada, por ejemplo, y yo tengo todo en deuda gubernamental, pues seguramente a mí también me va a llevar la chingada. Sin embargo, si tú tienes un portafolio que está distribuido en el S&P 500, por ejemplo, que son las empresas más fuertes en Estados Unidos, tienes en economías emergentes, como por ejemplo en México, tienes en bienes raíces, que puede ser en un inmueble en específico, puede ser en fibras, pues si Estados Unidos le lleva la chingada, pues tienes estos otros apoyos que también te van a hacer que no te lleve a ti completamente la chingada, ¿no? Entonces, hoy en día lo que hago es que invierto la mayoría de mi dinero en deuda gubernamental. ¿Por qué? Porque no tengo que pensar, porque es seguro, porque el riesgo es bastante bajo. A mí no me gusta invertir mi dinero, en cosas bastante riesgosas. A mí me gusta tener paz mental. Entonces yo prefiero tener ese perfil de riesgo mucho más discreto. Pero seguramente en el futuro voy a estar cambiando a este modelo que les comparto o a otro en donde yo pueda dejar mi dinero a largo plazo y confiar en este modelo para que en un futuro te dé rendimientos, ¿no? Pero esa es la manera en la que yo invierto mi dinero. A mí no me gusta estar apostando o estar pensando en casos muy riesgosos. No es mi perfil. A mí me gusta enfocar mi energía en otra cosa, pero sé que hay gente que sí le gusta. Y esa es la manera en la que yo estoy invirtiendo mi dinero. Aparte de otro tipo de negocios que tienen que ver ya más con pasión, ¿no? Por ejemplo, invertir en equipo para este estudio. En Amor FC, por ejemplo, este año, a principios de este año, pues también fue una inversión fuerte al equipo de fútbol y en otras cosas. Pero generalmente la gran cantidad de mi dinero me gusta tenerlo en algo que no tenga que estar pensando mes a mes, en algo que pueda dejar a largo plazo y en algo que sea seguro. Y para mí la deuda gubernamental es el paso de entrada, que lo puedes hacer directamente, por ejemplo, en CETES directo y tener la mejor tasa, pero también hay bancos en donde te ofrecen un esquema de inversión que se basa en deuda gubernamental, que te cobran quizá un porcentaje por administración mínimo, que tienes que ponerte muy al tiro con eso, y es bastante más sencillo, ¿no? Entonces tienes tu dinero en tu cuenta de banco y simplemente lo transfieres dentro del mismo banco a este portafolio de inversión y ya tú escoges tu perfil. Pero esa es la manera en la que yo invierto mi dinero. Esto obviamente no es ningún consejo formal, es la manera en la que yo hago las cosas y a mí me funciona. Espero que a algunos de ustedes también les funcione, pero algo que sí me gustaría enfatizar es esta idea de que el dinero para mí era un empleado potencial. Entonces, en lugar de estar ahorrando tu dinero, lo que yo hacía era que le metía más dinero a este empleado, porque sabía que entre más dinero le metiera a este empleado, que es mi dinero, vaya, más rendimiento me iba a dar, o sea, más salario me iba a estar dando mensualmente.
Entonces mi meta finalmente fue cubrir mis gastos fijos con el rendimiento de estas inversiones. Creo que es distinto verlo de esta manera a, por ejemplo, verlo como ahorrar. Porque cuando lo ves como ahorrar es, puta, me podría estar comprando estas otras cosas o me podría estar yendo a tal lugar, ¿no? Pero cuando lo ves de esta manera y entiendes que entre más dinero tengas invertido, más dinero te van a estar generando mes a mes, te cambia completo la perspectiva. Porque creo yo que es clave cuando empiezas a vivir de tu trabajo, si eres un emprendedor, que aprendas a que en un principio los lujos son unas trampas. Los lujos son unas trampas que eventualmente te acaban dando en la madre. ¿A qué me refiero? Imagínate que tú te compras un carro lujoso, ¿no? Imagínate que tienes mucho presupuesto o tienes ahorrado en tu vida 500 mil pesos, ¿no? Entonces dices, no mames, 500 mil pesos me alcanza tal carro. Entonces estás en la disyuntiva entre, oye, me compro un carro de 500 mil pesos y me gasto mis ahorros, o me compro uno de 100 mil, 200 mil pesos y ahorro estos 300 mil, 400 mil pesos. Ese ahorro de 300, 400 mil pesos realmente no es un ahorro de 300, 400 mil pesos, es un ahorro de mucho más. ¿A qué me refiero? A que si te gastas 500 mil pesos y dejas en cero tu reserva en la cuenta de banco, el empleado, que es el dinero que trabaja para ti, de rendimiento te va a generar cero el próximo año. Sin embargo, si te compras un carro de 100 mil, 150 mil y ahorras el resto, que son, no sé, 300, 400 mil pesos, ese empleado al que le llamamos dinero invertido te va a estar generando bastante. Estás hablando de que si tienes 400 mil pesos en el banco, el año pasado el rendimiento con deuda gubernamental, que es el perfil más conservador, te hubiera generado 40 mil pesos. Eso escálalo en 20, 30, 40 años con el interés compuesto, se acaba volviendo un gasto gigantesco. Entonces, gastar en lujos no solamente representa el gasto en ese momento, sino el dinero que vas a dejar de ganar, por lo que ya no te va a regresar ese rendimiento si lo hubieras invertido. Entonces, ver el dinero de esa manera te hace no gastar en pendejadas, como dice mi buen amigo Maurice Dieck, y eso es algo que lo entendí desde muy chico, y en lugar de darme lujos, empecé a invertir mi dinero, que es diferente a invertir y ahorrar, y hoy en día ese dinero invertido me genera un rendimiento que cubre mis gastos fijos y te da una libertad, que es algo que le deseo de verdad a todos los que me están escuchando. Creo que esa es la manera en la que yo recomendaría abordar el tema económico, pero hey, yo no soy ningún experto, esto es lo que yo he hecho y es lo que me ha funcionado. Siguiente pregunta. ¿Podrías compartir el formato de Excel en el que controlas tu vida? Bueno, les voy a dar también un poco de contexto. He mencionado bastante que yo uso un Excel en donde básicamente manejo mi vida, y en este Excel precisamente manejo el tema financiero desde hace muchos años y también el tema físico desde hace algunos años, ¿no? Este Excel yo lo empecé en el 2016. De hecho, tengo el registro de mis ingresos y de mis gastos desde el 2016 hasta la fecha. Lo empecé en el 2016 porque en el 2016 me gradué y dije, oye, si vas a hacer que esta carrera de creación de contenido, de podcaster, lo que le quieras llamar, funcione, te lo tienes que tomar en serio. En ese momento yo no ganaba ni un peso. De hecho, mi primer mes creo que gané centavos, ¿no? Que era lo que te daba YouTube por monetización. Dije, si voy a empezar a hacer esto y me quiero dedicar a esto, lo tengo que hacer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo estaba compitiendo con aplicar para un trabajo de programador en alguna empresa mexicana o incluso irme al extranjero a intentar conseguir algún trabajo en alguna empresa, ¿no? Entonces, teniendo este costo de oportunidad, sentí esa presión de que tenía que hacer que las cosas funcionaran bien. Y este Excel, conforme han pasado los años, se ha ido refinando. Hoy en día ya tiene muchísimas más pestañas, muchísimas más cosas, fórmulas y macros que yo uso y que me meto prácticamente todos los días para estar monitoreando mi vida. Y yo sí diría que es la herramienta que más beneficio me ha traído. De las cosas que he hecho para organizar mi vida, para eficientizar mi carrera, yo pondría a este Excel como el número 1. Me he estado pensando justamente en hacer una especie de curso, una especie de super video en donde comparto un poco esta metodología y no lo descarto. O sea, no lo descarto porque creo yo que a mí me gustaría hacer eso. Es algo a lo que le he invertido bastante tiempo. No solamente en estarlo llenando, porque lo lleno todos los días con el tema, por ejemplo, de las calorías en la parte física, pero también en desarrollar una metodología que me guste, que tenga este elemento de juego que lo haga divertido y adictivo y que aparte te dé información clara y útil para cómo manejar tu vida. Y realmente yo soy un fiel creyente, por ser programador, de que lo que no se mide no se mejora. Cuando mides y encuentras estas métricas claves en tu vida empieza a cambiar porque
te vuelves una persona que intenta eficientizar esas métricas. Y en un principio te empiezas a dar cuenta en dónde se te va el dinero, en dónde se te van escurriendo los gastos o cosas que no estabas consciente que hacías, que te perjudican, o ciertos patrones que a lo mejor no habías notado. Y eso, después de 1, 2 o 3 meses, te acaba haciendo un cambio sustancial en tu vida. Entonces creo que en algún momento lo haré. Es algo que me interesa hacer, pero tengo que estructurarlo de mejor manera, porque si bien es algo que lo hago ya de manera muy intuitiva, me gustaría estructurarlo de mejor manera. Pero sí me gustaría hacerlo en un futuro. Roberto, ¿por qué no te animas a incursionar al mundo de la comedia, en específico el stand-up? Bueno, primero que nada porque por miedo, definitivamente hay que decirlo, de entrada por miedo. Es algo que no he hecho, es algo que es completamente nuevo para mí y es algo que me genera una especie de curiosidad, pero también miedo de saber si me saldría algo así o no. Pero también, y esto yo creo que ya es la respuesta más aterrizada y más honesta a la que he llegado en los últimos meses probablemente, porque sí es algo con lo que había coqueteado antes. No sé qué tanto me gustaría, no sé qué tanto me gustaría el tener esta vida en donde vas de bar en bar, de ciudad en ciudad, haciendo comedia. Creo yo que me gustaría mucho decir que lo hice, pero no necesariamente me gustaría estarlo haciendo todos los días. ¿A qué me refiero? Para mí el estilo de vida que más felicidad me da, que más tranquilidad me da, es el estilo de vida tranquilo, en donde no veo a tanta gente, en donde tengo trabajo profundo, en donde escribo, en donde no tengo que estar conviviendo o estar en muchas situaciones sociales. Y para mí el estilo de vida del stand-upero es completamente distinto a eso que estoy buscando. Entonces creo yo que me gusta más esta parte de escribir que realmente estarme subiendo a escenarios. A mí se me hace algo desgastante, si bien me gusta y lo disfruto cuando me ha tocado hacerlo, hablando puntualmente de conferencias. Realmente a mí me drena mucha energía esa parte social, entonces creo yo que eso es lo que me frena de hacerlo, ¿no? Y le pasa a mucha gente en distintos ámbitos. Por ejemplo, hay gente que le encantaría tener un libro, pero no le gusta escribir. Entonces a ese tipo de personas les gustaría más decir que esa persona escribió un libro, o sea, le gusta más haber escrito que realmente escribir. A mí con los libros no me pasa eso, a mí me encanta escribir y también me encanta decir que escribí un libro, ¿verdad? Pero me encanta el proceso y el día a día de escribir. Con la comedia creo que me gustaría mucho escribir, pero ya pararme en un escenario y hacerlo todas las noches para realmente tomarme en serio esta faceta de mi vida, no sé si estaría dispuesto a hacerlo. Entonces creo yo que eso me ha frenado. Me gustaría más el tema de escribir o quizá encontrar la manera de poder escribir y explorar distintos temas cómicos en monólogos, que ya lo he estado haciendo de cierta manera en los monólogos que saco exclusivamente en Amazon Music, que si ustedes no sabían, ahora ya lo saben. Todos los viernes, desde desde noviembre del año pasado hasta la fecha, en Amazon Music, que el link por cierto está en la parte de abajo, estoy publicando un monólogo de 10 a 15 minutos sobre temas pendejos o muy serios en Amazon Music. Entonces, si ustedes quieren ver mis monólogos o quieren, escuchar mis monólogos, pues ahí están completamente gratis, ¿no? Pero ya lo he estado experimentando y he estado rascando un poco esa comezón del monólogo, a veces cómico, con este formato. Y creo que ese formato específico del monólogo en podcast puede ser la piedra o el primer escalón de algo interesante a futuro, ¿no? Es una habilidad que honestamente me gustaba o me interesaba mucho cultivar, el de explorar la improvisación, los monólogos, o explorar algún tema que pudiera parecer muy superficial y llevarlo a un terreno de lo chistoso o de lo profundo. Y creo que estos monólogos me han quitado un poco esa comezón y es algo que honestamente no esperé que me gustara tanto, pero sí lo he estado disfrutando. Entonces no se pierdan el próximo viernes, no sé cuándo sea, en Amazon Music, el monólogo exclusivo, porque ahí estoy rascando un poco esa comezón, ¿no? ¿Afecta la monetización de un canal nuevo que tenga varios videos etiquetados por YouTube con derechos de autor? Ok, nos fuimos técnicos con esta pregunta. Yo creo que sí, estoy especulando, yo no trabajo en YouTube. El algoritmo es este ente complejo que realmente nadie entiende. Incluso la gente que trabaja en YouTube o la gente que trabaja en Facebook, por ejemplo, muchas veces no entiende qué está pasando porque a veces experimentan los programadores y no hay tiempo de comunicar qué es lo que está pasando. Pero yo creo que sí, yo creo que, definitivamente si tus videos están flagueados como derechos de autor, tu cuenta ya la tiene marcada YouTube como que no le puedes dar rienda suelta para que monetice cualquier cosa porque ya tiene un historial. Entonces yo te recomendaría no meterte, si es que quieres llegar a vivir de esto, no meter cosas que tengan derechos de autor en tus videos.
porque si lo haces, pues está el riesgo de que el día de mañana la política cambie o simplemente de repente te lleguen notificaciones diciendo que has perdido monetización, etcétera. Entonces, en mi caso, en mi apreciación, yo intento evitar a toda costa usar cosas que tengan copyright o derechos de autor, aunque te permitan monetizarlo, ¿verdad? Yo prefiero no arriesgarme y me baso mucho, o mi contenido se basa mucho en cosas originales, en el sentido de que son cosas que yo creé, que dependen solamente de mi cara, o, por ejemplo, en el caso del blog que subí en Nueva York, hace algunos días, en Nueva York, perdón, hace algunos días del anuncio de Amazon Music, utilizo contenido del cual yo compro una licencia, ¿no? Hay muchos programas como Storyblocks, por ejemplo, que no es patrocinador, pero es una gran plataforma en donde tú te metes, pagas una suscripción, una membresía y te dan acceso a ciertos videos que tienen derechos libres, o sea, no te van a generar molestia durante toda tu vida. Y yo prefiero hacer eso que meterme con temas de copyright. Pero esa simplemente es mi apreciación. Aparte, a ver, a mí, mi primer canal en YouTube me lo tumbaron por copyright. Digo, esto fue en el 2008, 2009, no sé hace cuánto fue. Las cosas han cambiado bastante, pero prefiero no arriesgarme, la verdad. El otro día en uno de tus podcasts dijeron que utilizabas bastante las diferentes herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo le sacas el mejor provecho a todas estas herramientas en tu día a día? Pues bueno, creo que te dijeron bien o dijimos bien en ese podcast. De hecho, esta voz evidentemente es inteligencia artificial. Y sí, yo soy un apasionado en el tema de la inteligencia artificial y justamente lo veo también como un empleado más que hoy en día tengo. Así como el dinero es un empleado que con sus rendimientos mensuales me generan un salario a mí sin yo tener que estar trabajando, la inteligencia artificial la abordo de la misma manera. O sea, para mí en general la tecnología es una herramienta que yo tengo que conectar para que eventualmente se vuelva un empleado muy valioso dentro de la estructura de Roberto Martínez la empresa, ¿no? O de Creativo la empresa, como le quieras llamar. Y para mí lo más importante ha sido saber conjugar las distintas herramientas que existen en mi proceso y generar este híbrido de empleado que me facilita la vida y que hace bien las cosas. Entonces sí, hoy en día usamos bastante inteligencia artificial, desde las voces, por ejemplo, que están haciendo las preguntas en este capítulo, hasta el software, por ejemplo, que edita el podcast creativo. Es un plugin que le instalo a Premiere Pro encima, que genera los cortes. Por ejemplo, también el blog que grabé en Nueva York y el de Madrid, los cortes de audio los genera también inteligencia artificial. Entonces me ahorré no solamente el editor de switchar las cámaras en el podcast, sino también el editor del blog que corta esos silencios. Y ha sido una experimentación bien chingona, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del blog, lo que hice fue agarrar una cámara que tiene 2 micrófonos direccionales, que es la GoPro, y el blog se corta dependiendo de mi voz. O sea, le agrego una edición al video en donde resalta mucho mi voz. Y cuando nota esos picos en el audio por mi voz, hace los cortes o no hace los cortes, ¿no? Y creo yo que es una manera en la que yo uso la inteligencia artificial, ¿no? También obviamente ChatGPT para mí ha sido una maravilla. El blog que tengo en robertomenzeta.com y el newsletter lo hago con colaboración con ChatGPT, en el sentido de que yo le doy la materia prima, yo le doy de lo que quiero hablar, las ideas, el orden, y ChatGPT simplemente le da la estructura, ¿no? Entonces para mí ha sido una manera de ahorrarme el contratar a un copy, ¿no? A un copywriter. Y así lo he hecho, ¿no? En lugar de tener un editor de blog, tengo inteligencia artificial. En lugar de tener editor de switcheo de podcast, hay inteligencia artificial. En lugar de tener un copywriter o alguien que me escriba los newsletters, hay inteligencia artificial. Entonces yo le meto muy poco trabajo, se lo doy o se lo delego a esta inteligencia artificial y soy capaz de producir mucho más cosas. Y eso es lo que a mí me gusta de la tecnología. Entonces creo yo que el reto es saber integrar las herramientas que existen a tu propio proceso, experimentar, ver qué pasa y simplemente antes de delegar o antes de contratar, ver qué tecnología hay disponible y ver qué tanto se puede sistematizar o eficientizar un proceso para que el día que llegues a delegar ese proceso sea un proceso muy, muy efectivo y no sea un proceso chilero, ineficiente, en donde tú ni siquiera tengas el tacto para poder juzgar cuándo es un buen trabajo o cuándo no es un buen trabajo. ¿Y esquizofrenia natural para cuándo?
Me han preguntado bastante esto y vi que en el episodio pasado era el comentario con más likes, entonces le voy a mandar mensajes saliendo de este capítulo y esperemos, creo que vive en Ciudad de México, esperemos que se arme el podcast pronto en Ciudad de México, pero estaría bueno armarlo, la verdad sí me encantaría invitarlo y tenerlo aquí en el podcast si es que él quiere. ¿Qué cambios crees que deberían de hacerse para los académicos y científicos recibieran el apoyo que merecen, equivalente al que le dan a un artista, actor, tiktoker, etcétera? Bueno, es una pregunta interesante porque creo que hay un error de cierta manera en asumir que existen muchos apoyos para creadores, para tiktokers o para artistas. Yo creo que no. O sea, yo creo que el tiktoker, el creador o el artista quizá tiene más desarrollada o le pone más atención a la capacidad o a la habilidad de poder generar ingresos de tu trabajo, y el académico, por estar sumergido en la vida académico, muchas veces descuida esta parte, ¿no? Y creo yo que en este mundo de la creación, en el mundo de hacer cosas, de hacer contenido, aunque no me gusta la palabra contenido, hay dos mundos, ¿no? Está el mundo de la forma y el mundo del fondo. Creo que muchos académicos, estudiosos o intelectuales tienen evidentemente muy desarrollada la parte del fondo. ¿Por qué? Pues porque se dedican su vida estudiando, escribiendo e investigando, y eso hace que sepan bastante, ¿no? Sin embargo, para poder funcionar en este mundo global capitalista en el que nos movemos, tenemos que tener un poco de las dos. Tenemos que cuidar un poco la forma y entender que si queremos vivir de esto y no depender de un asistencialismo, tenemos que construirnos nuestras propias maneras de poder hacer nuestra vida redituable. Y eso creo que lo tienen muy desarrollados los tiktokers y los artistas y los demás que tú quieras mencionar, ¿no? Que tienen muy desarrollada esta parte de forma. Ahora, yo creo que a los tiktokers, a los artistas, etcétera, muchas veces les falta fondo, incluyéndome, y tenemos a veces que investigar o tenemos que meternos más en el mundo académico para fortalecer esta parte de fondo, si es que ya tenemos la forma desarrollada. Pero la misma crítica a la inversa aplica para los académicos. No puedes tener la soberbia de decir, yo quiero que me descubran, yo quiero que en algún momento alguien, o sea, es muy difícil llegar a ese punto. Habrá gente que lo ha hecho, habrá gente que se dedica completamente a devorar libros y a hacer sus papers. Y si están patrocinados, qué chingones. Digo, hay gente que está patrocinada por universidades, gente muy brillante, bien por ellos. Gente que está patrocinada por su familia, bien por ellos. Pero para la gran mayoría de las personas tenemos que encontrar la manera de también meterle un poquito de forma a nuestras cosas para que no dependamos de este milagro, de este asistencialismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Creo que el ejemplo perfecto, el primer ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, mi buen amigo Mateus, que es una persona brillante, sabe muchísimo de filosofía, está estudiando una maestría, le ha metido demasiado al mundo de la forma, pero también le ha invertido al mundo del fondo, pero también le ha invertido bastante al mundo de la forma. ¿A qué me refiero? Él se dedica a dar clases, tiene una sociedad del conocimiento que se llama Mindshop, en donde él da clases a grupos de personas en línea, está presente constantemente en el podcast creativo con la serie que estamos grabando sobre filosofía, y él ha encontrado una manera de distribuir su conocimiento y generarse a sí mismo una carrera. ¿Por qué? Porque solamente con fondo es muy difícil poder construirte una carrera. Y lo mismo pasa con tiktokers y con los demás. No creo que haya apoyos. De hecho, los tiktokers no ganan dinero por subir tiktoks. TikToks, a diferencia de YouTube, no te monetiza, no te paga, ¿no? Estos güeyes generalmente buscan campañas y tienen ese mérito de saber encontrar la manera de generar ingresos de su trabajo. Creo yo que quizá a los tiktokers, como ya dije, les falta fondo, y a los académicos les puede faltar un poco de forma. Y ejemplos de esto hay muchísimos. O sea, por ejemplo, Neil deGrasse Tyson tiene un podcast muy bueno que se llama Star Talk, en donde simplemente habla de astrofísica, habla del espacio, habla de la física, de la ciencia, en general de cosas en las que él tiene mucho expertise y balancea muy bien esta parte. Yo creo que el rol de divulgador, por ejemplo, es un rol esencial en este momento, y todo mundo que es un académico tiene el potencial de llegar a ser divulgador o llegar a ser conferencista. Simplemente les falta muchas veces animarse, ¿no? Animarse a realmente hacer las cosas, a compartir su conocimiento y hacer un esfuerzo por, de cierta manera, coloquializar las palabras y hacerlas más accesibles al público. Creo yo que esa es la manera en la que yo, si fuera un académico, lo abordaría. Pero también es cierto que estaría bien que obviamente gente se dedique de lleno al mundo académico y al estudio, pero también
meterle un poquito de forma te hace la carrera y la vida muchísimo más fácil. Esa, cuando menos, es mi opinión. Tengo una pregunta. ¿También hiciste este video para ver tu impacto individual? ¿Qué tanto jala Roberto Martínez solo? Es una buena pregunta y me gusta de dónde viene, de esta manera experimental de ver las cosas que hago. Y sí, si bien sí existía una curiosidad de saber qué tanto un formato en solitario podía tener impacto o engagement o lo que tú le quieras llamar con la gente, también era para mí una manera de, uno, platicar con la gente que consume este podcast, que es la razón por la cual me puedo dedicar a esto que me estoy dedicando. De cierta manera sí es un gesto de agradecimiento a los que están aquí, porque también sé que los que están aquí escuchando o viendo son gente que realmente es fan del podcast, ¿no? Es raro ver en un, o sea, vaya, aquí si te estás metiendo a este capítulo es porque te gusta el podcast creativo y lo consumes, y no necesariamente te metiste un capítulo porque a lo mejor seguías a algún artista que le cayó aquí al programa. Entonces creo que era una manera muy pura de filtrar a esas personas que realmente les gusta el proyecto, que me han apoyado y que hacen que todo esto sea posible. También hay esa parte de experimentar, de ver hacia dónde puedo llevar el podcast, qué tanto funcionan ciertos formatos, pero también algo que es muy cierto es que esto también representa un esfuerzo de mi parte de intentar llevar el podcast a una perspectiva más personal. ¿A qué me refiero? Es difícil tener un podcast con invitados. Es difícil tener un podcast en donde todo el tiempo tienes que estar invitando gente porque, primero que nada, no siempre la gente está disponible, no siempre empatan las agendas, los calendarios, y también eventualmente la gente se empieza a llegar a volver repetitiva o se acaban acabando, fue una redundancia eso que se acaba de decir, pero se terminan las personas que tengo en mi círculo cercano, y para mí este tipo de formatos lo vuelve interesante porque en lugar de llevar el podcast hacia afuera lo empieza a volver hacia adentro, ¿no? Es una manera de hacer que el podcast creativo empiece a depender menos de los invitados, porque también creo yo que este formato me interesa, es una manera chingona en la que me gustaría llevar el podcast en un futuro. Y no sé, o sea, sí me gustaría en algún momento, o sea, en los próximos meses, años, ver más de estos capítulos de creativo que no dependan de invitados. No sé hacia dónde lo voy a llevar, no sé si este sea el formato o uno de los formatos a los que vaya a gravitar, pero sí me gusta esta idea de meterle más el tema de monólogo, de meterle más el tema de compartir conocimiento, compartir anécdotas. Creo que conocimiento sería lo que más me gustaría explorar, y no solamente platicar con otras personas. Otra vez, creo yo que sería algo campechaneado, como decimos aquí en México, es decir, no todo sería monólogos, pero sí me gustaría que fuera un elemento que esté más presente en creativo, porque en los primeros 300, 400 capítulos no había monólogos, que estuvo chido, me gusta ese formato y me sigue gustando, pero creo yo que este formato de monólogo también me gustaría explorarlo un poco más. Esta serie que hice exclusivo con Amazon Music, que la estoy haciendo todos los viernes de monólogos, como que me inspiró también a empezar a hacer algo así, y también lo vuelve mucho más fácil e interesante para mí. O sea, esto es algo más retador que platicar con alguien, honestamente, para mí, porque no estoy familiarizado con este formato, y si quiero que el podcast creativo siga vivo y se mantenga interesante, tengo que mantenerlo vivo e interesante, y para mí el explorar con estos formatos es la manera en la que yo lo mantengo vivo e interesante para que no se nos muera nuestro creativo. ¿Hay alguien que te haya rechazado una entrevista y por qué? Sí, muchas personas me han rechazado entrevistas, no me las tomo personal, o sea, no me gustaría mencionar qué personas en específico, pero hay gente que me ha rechazado, me ha dicho que no, unas de una manera chingona, unos me han ignorado completamente y también lo entiendo, y unas personas de una manera que no está tan chingona, pero hey, no me lo tomo personal. Yo de hecho estoy agradecido con todas las personas que acceden a venir a este espacio o este podcast, les agradezco bastante, y en ese agradecimiento implícitamente está en que no me doy por sentado que si yo invito a alguien va a tener que venir, ¿no? O sea, sería muy soberbio pensar de esa manera. Entonces sí me han rechazado. La gran mayoría, honestamente, que me ha dicho que no lo ha dicho de una muy buena manera, y yo lo entiendo perfectamente. Hay gente que me dice que no porque a lo mejor no se quiere exponer, a lo mejor ve un cierto riesgo, a lo mejor no es el momento, hay polémica rodeando su vida, y como yo no soy esa persona que le gusta meterse en los temas amarillistas y explotar la polémica del momento, no presiono tampoco mucho a los invitados, y si no se sienten cómodos, si no están seguros, prefiero que no lo hagan. Entonces sí me han rechazado algunos, pero también me han dicho que sí bastantes más. Entonces así es la vida, o sea, a veces te van a decir que sí y a veces te van a decir que no. ¿Qué consejo le darías a alguien que ha perdido el rumbo de lo que quiere ser en la vida?
Bueno, una pregunta profunda e interesante. ¿Qué consejo le daría a una persona que ha perdido el rumbo de lo que quiere hacer en la vida? Pues que se salga de su zona de confort. Yo sé que es algo muy cliché, muy trillado, pero es realmente yo creo que es la manera de romper el bloqueo creativo, ¿no? La manera de romper el bloqueo creativo es experimentando, consumiendo y haciendo nuevas cosas, ¿no? Salirte de la cotidianidad a la que te has vuelto prisionero y empezar a experimentar con cosas que normalmente no harías. ¿Por qué? Porque estas cosas nuevas te van a meter un poco de disonancia en tu cabeza, te van a empezar a meter un poco de ruido en tu cabeza. Y tu cabeza, al no saber qué hacer con esta información nueva, se le van a empezar a ocurrir ideas. Por eso es tan trillada esta frase de sal de tu zona de confort. Porque esos estímulos nuevos van a hacer que se te ocurran nuevas ideas. ¿Por qué? Porque tu mente es una maquinita de inventar su propia versión de las cosas. Si ves algo que de cierta manera te genera ruido, tú lo intentas apropiar o hacerlo tuyo, y dentro de esa apropiación de la nueva idea está tu propia versión de las cosas, y así es como creo que nacen las nuevas ideas. Entonces, hacer cosas nuevas, hacer ejercicio, también sé que suena bastante trillado, pero realmente el disparo de neurotransmisores que te da la actividad física es algo que te beneficia muchísimo en la adquisición de nuevas ideas. Y si te sientes ciclado, simplemente cámbiate de lugar, muévete, no eres un árbol, eres un ser humano, tienes piernas o te puedes mover si es que no tienes piernas, o puedes ver cosas nuevas, puedes picarle o leer libros nuevos y moverte de la zona en la que estás física o metafóricamente para salir de ese bloqueo o de ese estancamiento a la que algunas personas, me incluyo, a veces nos quedamos, ¿no? ¿Qué patrones generales has observado en los personajes de gran éxito que te han visitado? ¿Qué patrones? Pues si tuviera que escoger algún patrón que he visto en personas a las que yo admiro, que han estado aquí en Creativo y que no han estado aquí en Creativo, es que son personas que están muy ancladas o le hacen bastante caso a su intuición. ¿A qué me refiero? Son personas que se atreven a experimentar las cosas, que aprenden muchas veces en cabeza propia y no se dejan guiar o llevar por lo que le dicen otras personas si ellos no están seguros de querer o no querer hacer eso. Si tú haces una carrera que esté anclada en tu intuición, la única persona que va a saber qué es lo que sigue para ti eres tú. Si tú haces una carrera, por ejemplo, en la música, y le haces caso a productores, le haces caso a ejecutivos o a otras personas que no sean tú, y haces cosas que no estás seguro, el siguiente paso dentro de ese camino no va a depender de ti, va a depender de esa persona, porque esa persona acaba agarrando el rol de definir cuál es el siguiente paso. Sin embargo, cuando tú le haces caso a tu intuición y tomas decisiones ancladas a lo que tú crees, con la información que has adquirido hasta el momento, que es lo que sigue para ti, aunque la cagues, vas a aprender y vas a siempre saber cuál es el siguiente paso. Y creo que acostumbrarte a anclarte o a abrazar esa intuición desde muy temprano, a pesar de que no tengas experiencia, es una clave muy importante de generar seguridad, y con la suficiente constancia y repetición, eventualmente vas a tener una intuición desarrollada. Porque una cosa es hacerle caso a tu intuición y otra cosa es creer que tú tienes la razón absoluta. Yo no estoy diciendo eso. Probablemente si estás empezando, tu intuición está en calaverga, o sea, está de la chingada tu intuición, no te va a funcionar. Sin embargo, cuando le vas haciendo caso y te vas dando en la madre y te vas tropezando, eventualmente vas a empezar a pulir, si es que aprendes de tus fracasos, tu misma intuición, y ya cuando lleves 2, 3, 4, 5 o 6 años en la carrera, esa intuición va a estar bastante bien desarrollada. Yo veo a muchos artistas que tienen ya carreras muy largas que tomaron ese camino y son gente brillante, porque es gente que tiene mucho fondo, es gente que sabe defender su proceso creativo, es gente que te puede platicar de por qué tomó las decisiones que tomó. Para mí, esa es la definición de una carrera creativa admirable y exitosa. Cuando sigues a tu intuición y estás en un proceso de mejora continua. También la estructura es una parte fundamental, el creértela, el tomártela en serio. Si no te la crees tú, es difícil que te la crea alguien. Al principio va a ser bien difícil creértela. Al principio es bien difícil creer que puede funcionar, pero tienes que dar ese salto de fe en un principio, y aunque te salga mal con que lo termines, ya vas a tener un presente de, mira, esta primera canción, este primer video que hice está de la chingada, pero lo hice. Y ya ese paso del 0 al 1 es lo más complicado, y ya cuando tienes un 1 es más fácil avanzar al 2, al 3 y al 4, porque ya tienes un precedente. Me pasó, por ejemplo, con los vlogs ahora que estoy haciendo.
Me acuerdo de cuando estaba grabando el de Madrid, dije, puta, güey, o sea, ni siquiera sé si lo voy a publicar porque ya tenía bastantes videos que hacía que no publicaba. Y en ese proceso de grabación para mí fue un luchar con, nada más termínalo, termínalo, no te dejes distraer por otras cosas, confía en el proceso y eventualmente cuando lo tengas terminado, tomas la decisión. Y eso fue lo que hice y el video me gustó mucho en primer lugar y la gente lo recibió muy bien. Y creo yo que el ya tener ese precedente, pues obviamente me inspira a seguir explorando más ese formato. Ese sería el consejo que yo daría y el patrón que yo he notado en estos invitados. ¿Tienes pensado en llevar Creativo a un formato que se pueda hacer en una gira nacional o internacional y cómo lo estructurarías? Pues lo relaciono con la pregunta que me hicieron hace poco sobre el stand-up. No sé. O sea, si tuviera público, no sé si lo exploraría. Sí me gustaría, obviamente, hacerlo ocasionalmente, pero no sé si mi estilo de vida de gira o de eventos públicos me encantaría. Sí me gustaría grabar temporadas en distintos lugares. He grabado en Ciudad de México, ahora ya tengo un estudio en Ciudad de México. Me gustaría hacerlo en Estados Unidos. Ya estoy a punto de tener mi visa de trabajo en Estados Unidos, la cual me va a poder permitir trabajar y grabar sin ningún problema en Los Ángeles, en Texas, en Nueva York o en alguna otra ciudad. Entonces me gustaría explorar esa posibilidad, tanto con gente latina, pero también con creativos en inglés. Me encantaría también irme a España, por ejemplo, grabar unos capítulos en Madrid, en Barcelona, unas temporadas y empezar a llevar el podcast por allá. Creo yo que esto, sumado a lo que les comenté anteriormente de explorar el formato de monólogos y trascender fronteras que le estoy diciendo ahorita geográficas, de grabar temporadas en distintos lugares, pueden ser ese gran siguiente paso para Creativo que mantenga el proyecto vivo por unos años más. Creo yo que por ahí sería la manera en la que podía llegar a explorar esto. ¿Quiénes de tus entrevistados han sido tus favoritos y por qué? ¿Tienes temas o áreas de intereses preferidas para elegir a tus invitados? Pues es una pregunta que cambia, ¿no? Es una pregunta también muy difícil de responder porque hay capítulos que me gustan mucho por distintas razones, ¿no? Hay capítulos que me gustan mucho porque se generó una buena relación de amistad, por ejemplo el de Adrián Marcelo, el de Pepe Madero, el de Flip Tamés, Andreas Osberg. Todos esos capítulos para mí son bien chingones porque hoy en día son grandes amigos que tengo aquí en el medio y nacieron a raíz de un podcast. Pero pues también hay podcasts que me gustan mucho por la temática que se abordaron. Los de Santa Olaya, que también es buen amigo, me gustan bastante, que me lo topé hace poco en una conferencia en León. El de Manuel Morsa que grabé recientemente con Pontón me gustó bastante porque exploramos el tema del ajedrez, que es un tema que traigo hoy en día muy presente. Entonces sí, claro, o sea, hay capítulos que me gustan por distintas razones y sobre lo de las temáticas creo yo que es algo que he estado incorporando especialmente este año, en que si me interesa algún tema en específico, invitar expertos en ese tema, más que simplemente invitar gente del medio artístico o gente que sea reconocida. Creo que eso ha sido un paso sano en el podcast creativo que me ha gustado tomar, ¿no? El decir, mira, hoy en día me interesa ese tema, ¿por qué no hablo con alguien que sea un experto en este tema sobre esto en específico? Entonces, sí, claro, pues tengo muchos podcasts favoritos, cambian constantemente y las temáticas, claro, que determinan a los invitados que traigo aquí a Creativo. ¿Ya se acabó el podcast de Cosas con Jacobo? Es una pregunta interesante, no lo sé, la respuesta es no lo sé. Creo yo que es un proyecto que a los dos nos ayudó mucho, nos hizo crecer bastante. Honestamente creo que no. La verdad es que creo que no. Algo me dice que seguramente vendrá otra nueva temporada en algún momento. Obviamente está el equipo Amor FC, que el equipo Amor FC se vuelve ese pegamento también del podcast Cosas entre Jacobo y yo. Y hace un año quizá te diría que sí, pero la neta es que este año ha sido interesante, ha sido refrescante. El surgimiento de Amor FC, en el que Jacobo y yo somos socios y dueños. Entonces no lo sé, probablemente a finales de año a lo mejor volvamos a grabar para la temporada de Amor FC, pero no sé, o sea, es un podcast que no me gustaría cerrar la puerta ni abrirla en este momento, y creo que Jacobo piensa igual, pero es un podcast que a los dos nos ha ayudado bastante, nos hizo crecer muchísimo, y es un proyecto que guardo en un lugar especial en mi corazón, porque justamente en el despunte de mis demás proyectos, cuando renuncio a mi puesto de director creativo en mi agencia en el 2020, pues el podcast Cosas fue el catalizador o el catalista, no sé cuál sea la palabra, para llevar a mi carrera al siguiente nivel o a donde hoy estoy, para bien o para mal, ¿no? Entonces no lo sé es la respuesta.
¿Te imaginaste llegar hasta este lugar donde estás? Y con logros que ahora tienes, ¿cómo te sientes con respecto a todo lo que estás viviendo? Pues no me imaginaba al llegar al lugar exacto en donde estoy hoy en día, pero sí tenía una esperanza de llegar a vivir de mis proyectos desde que empecé a grabar videos cuando tenía 16, 15 años. Sí era un sueño para mí. Obviamente nadie me daba la garantía de que iba a llegar acá, pero honestamente sí había una confianza de mi parte de que si le metía el suficiente trabajo y me sumergía en un proceso de mejora continua, eventualmente iba a llegar a un punto en donde esto podía ser una realidad. Entonces no me imaginaba exactamente estar en el lugar en donde estoy, pero sí había una esperanza en mí desde un inicio de que algo chingón podía pasar con todo eso. Creo que a pesar de esa esperanza se superaron las expectativas. He hecho cosas que la verdad estoy bastante agradecido. He construido un proyecto gracias a ustedes y gracias también a todos los invitados y a mis amigos también que me han apoyado bastante, que creo yo que trascendió mucho más de lo que me esperaba que iba a trascender. Y me siento muy orgulloso, muy feliz de lo que me ha pasado, de la vida que me ha tocado vivir y también extremadamente agradecido por tener la vida que tengo y el proyecto que tengo y la gente que tengo y la familia que tengo y todo lo que he recibido. Honestamente siento un agradecimiento profundo. ¿Cómo consideras que es tu proceso para crear ideas o procesos nuevos? ¿Cómo considero que es mi proceso para crear ideas? Pues yo creo que el proceso tiene que ver con salirte de tu zona de confort cuando estás estancado. Y una vez que te sales de tu zona de confort, entiéndase, lee algo distinto, consume algo distinto, viaja a algún lugar distinto, habla con alguien distinto, se te empiezan a ocurrir momentos de eureka, ¿no? Momentos de inspiración, de que, dices, no mames, se me ocurrió esta idea. Y creo yo que cuando se te ocurre esa idea, lo que tienes que hacer es anotarla. Lo que tienes que hacer es anotarla de una manera en la que sea lo suficientemente clara para que en mi caso el Roberto del futuro cuando lea esa nota diga, no mames, sí es cierto, ya me acordé. Y te haga sentir de la misma manera en la que te sentiste en ese momento. Eso es el gran reto, porque lo tienes que anotar de esa manera. Si lo anotas así a lo pendejo, pues a veces ni siquiera te acuerdas o no sabes muy bien el contexto. Entonces tienes que desarrollar una metodología en donde le dediques el tiempo necesario a esa idea para anotarla de una manera en la que te permita acordarte en un futuro de lo que estabas pensando para que después puedas llegar a usarla en tus próximos proyectos, ¿no? Entonces, en mi caso es usar esta aplicación Google Keep, que ya les he compartido varias veces. Ahí la anoto. A veces incluye una foto o incluye una nota de voz si creo que no me voy a acordar con el puro texto. Y cuando me quiero sentar a trabajar, a desarrollar algún proyecto, ya tengo este repertorio de ideas que con simplemente abrir la nota me lleva a ese momento y de cierta manera la idea te vuelve a embrujar, ¿no? Porque creo que esas son las ideas son como espíritus, ¿no? Cuando tienes una idea te embruja este espíritu y después sale de ti. Entonces tienes que encapsular esa alma de esa idea para que cuando la leas te vuelva a embrujar y te sientas de la misma manera. Esa sería la manera en la que yo documento y hago las ideas. ¿Cuál es tu rutina de producción de un podcast? Pues depende, pero generalmente intento calendarizar mi semana los domingos. O sea, los domingos o los fines de semana intento generar mi arquitectura semanal, que es lo que voy a hacer cada semana. Y en esa arquitectura semanal creo que lo más importante está cuántos episodios voy a grabar esta semana. Y una vez que mapee los episodios que voy a grabar la semana, construyo ya mis demás cosas alrededor de esa rutina, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que calendarizo los podcasts. Me gusta tener un inventario, no me gusta estar viviendo al día. Ahorita, por ejemplo, estoy viviendo al día, ya no tengo episodios. Este capítulo, por ejemplo, que está saliendo hoy jueves, lo grabé el martes o el lunes. El martes, hoy es martes, ¿no? Entonces, no me gusta estar viviendo al día. Generalmente me gusta tener un colchón, planear adelante, calendarizar y ver que las cosas fluyen. ¿Qué le dirías a tu yo universitario antes de que consiguieras trabajo? ¿Qué le diría a mi yo universitario? Que aproveche la juventud. Yo creo que ese recurso de la juventud, conforme la vas perdiendo y te vas siendo más viejo, la empiezas a extrañar y te empiezas a dar cuenta de lo valioso que era. Creo que ya les había platicado, pero hace algún tiempo estaba con mi buen amigo Farid y empezamos a ver videos de un proyecto que teníamos él y yo en conjunto, en donde él tenía una banda y yo documentaba y hacía como una película y un documental de todo el proceso creativo de ese disco que se llamaba Sansón, y estábamos viendo los videos y nos impresionaba la cantidad de energía que teníamos para hacer las cosas que estábamos haciendo. O sea,
grabamos un video para una banda que no tenía ni presupuesto cuando estábamos saliendo de la prepa, en un monte con un disfraz de silvestre, con una cámara piterísima, y era como una emoción de ver que algo pasara, ¿no? O sea, como una emoción de que queríamos que algo pasara, y esa energía no la tengo hoy en día. Hoy en día me siento mucho más cansado, si bien no estoy diciendo que sea viejo, porque no me siento viejo, pero no tengo esa misma viveza o esa misma emoción que tenía a mis 16, 17 años. Entonces, yo creo que mi consejo sería aprovéchalo, aprovecha esa etapa universitaria, experimenta la mayor cantidad de cosas. Estás en un punto en donde no tienes tantas cadenas como ya los tendrás cuando empieces a crecer. Entonces, experimenta, arriésgate y sigue tu intuición. Intenta las cosas lo antes posible y lo más barato posible, y con suerte cuando te gradúes, si es que te llegas a graduar, tengas ya desarrolladas metodologías o ciertos trabajos que te permitan construirte a ti mismo una vida con mucha más libertad y que acabes disfrutando de mejor manera. Entonces yo creo que ese sería el consejo principal. Inténtalo, fracasa rápido, fracasa barato, y ese conocimiento aprovéchalo para tu próximo intento, y cuando te gradúes tengas ya un camino un poco más claro de hacia dónde quieres llevar tu vida. Si bien no tienes que tener todo resuelto, pues sí, de perdido un sentido de dirección te ayuda bastante. Ya graduado, porque ya graduado ya empiezas a sentir esa presión de, oye carnal, tienes que empezar a tener una vida más seria, no más formal. Pero bueno, eso sería lo que yo le diría al Roberto universitario. Roberto, ¿te ves de alguna manera viviendo como un ermitaño alejado de las cadenas sociales? No sé si como un ermitaño completamente, aunque este podcast y este formato no me ayudan. Estoy yo hablando solo con una inteligencia artificial que emula ciertas voces de comentarios de gente que no está aquí presente. Pero sí me veo en algún momento, y ya lo estoy haciendo, aislado más del tema de las redes sociales. Ya casi no publico cosas que no sean de trabajo. Y he llegado al punto en el que he podido sistematizar mi interacción y mi publicación en redes. Entonces sí me he alejado bastante de redes, lo cual creo que me ha sido muy beneficioso, porque me he podido alejar sin alejarme. O sea, realmente no me he alejado porque las plataformas siguen activas, pero yo casi no estoy ahí presente publicando. Entonces creo que ese balance me ha venido bien. Y no sé si me vea como un ermitaño futuro, pero sí me veo en algún momento apagando todo. O sea, sí me veo en algún momento diciendo, pues ya, o cuando menos por periodos de tiempo, porque no me atrevería a decir que en algún momento voy a apagar todo. No lo sé, quizás sí, pero no lo sé. Pero sí me veo en algún momento apagando el tema de la vida pública, disfrutando también el fruto de mi trabajo, haciendo otras cosas que no tengan que ver quizá con grabar o salir yo. Y sí me veo en algún momento explorando más el tema de escribir, que es lo que más me gusta. Yo creo que para ahí me gustaría migrar. No sé qué tan pronto, pero sí en algún punto en mi vida no lo descartaría. Ermitaño no sería la palabra, porque sí me gusta también interactuar con gente cercana, amigos, familia, pero sí alejado de la vida pública sería la manera en la que lo describiría. ¿Alguna vez volverás a vestir de colores? Yo creo que sí. O sea, si bien me gusta mucho el color negro y el color blanco, son mis colores favoritos y me gustan, son los colores con los que más me vestiría. Sí me gustaría explorar el concepto de hacer una marca de ropa, bien, que no sea merch, sino que sea una marca de ropa. Y para eso mismo me gustaría también, obviamente, usar mis propios productos, me tendrían que gustar. No me gusta que sea merch porque no me encanta usar mi propia merch, no siento que esté chido. No porque la merch no esté chido, sino porque me siento raro poniéndome algo que sea de mí mismo. Pero si llegara a poder hacer una marca de ropa, me gustaría. Jacobo lo hace bien con Amigos Cool. Justin Bieber lo hace bien con Drew. La verdad es que me gusta mucho la marca de Justin Bieber que de Drew. También Justin Bieber pues está carelísima. Pero sí me gustaría generar algún tipo de indumentaria que pudiera yo usar que no sea merch. Creo que esa sería la manera en la que rompería y regresaría al esquema de colores. Pero a ver, también sí me gustaría incorporar, aunque no sea mi marca, un poco de más colores que no sean muy llamativos. Pero sí me gustaría, o sea, sí, no lo descarto. ¿Qué piensas de que la muerte para algunas personas se pueda sentir como una caída al vacío? Pues, híjole, es una pregunta interesante. No sé a qué te refieres específicamente como una caída al vacío. Me imagino que es como una caída a la nada. O sea, a que después de la muerte no sigue nada. Y comparto, o sea, creo yo que eso es la muerte. O sea, la muerte que hay después de la vida, pues lo que había antes de la vida. O sea,
el universo tiene 13,000 millones de años de haber existido o de existir y tú no te acuerdas de todo eso más que de tus, en mi caso, 31 años de vida, ¿no? Entonces, ¿qué sigue cuando te mueras? Pues eso, nada. O sea, el universo se va a desenvolver, el universo llegará al punto en el que tenga que llevar y tú vas a ser parte del todo. No vas a tener una conciencia o una percepción de individual y creo que eso está bien. Creo que eso está bien porque ni siquiera te vas a dar cuenta de que eso va a suceder. Recientemente grabé un capítulo con Mateus que va a salir próximamente en el que hablamos de la muerte y hablamos de Epicuro. Y él hablaba sobre esta solución al temor de la mortalidad de uno mismo, de decir, o sea, de tenerle miedo a la muerte. Y él decía, o la conclusión que Epicuro llegaba era, ¿por qué le ibas a tener miedo a algo que cuando tú estés vivo no va a estar presente? O sea, cuando la muerte esté, tú no vas a estar y cuando tú estás, no está la muerte. Entonces nunca se van a topar. No le deberías tener miedo. Y me hizo sentido. Me gustó la manera en la que lo construyó el buen Epicuro. ¿Cuál sería la prioridad para Roberto Martínez? ¿El amor de una pareja o el amor a lo que haces? Pues yo creo que un balance de los dos, ¿no? O sea, fuera del amor a lo que haces, yo lo balanceo, y el amor de una pareja yo lo tendría en vida personal y vida profesional. Yo creo que lo ideal es tener un balance entre las dos. Y hoy en día me gustaría llegar a ese balance. Creo que mis últimos 5 años fue muy orientados a mi vida profesional. Tenía que construirme una carrera, tenía que justificar por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y llegué a descuidar bastante mi vida personal. Y en este último año para acá he intentado encontrar un balance tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Y también con mi salud y con mi salud mental. Y otras cosas que había descuidado bastante por el tema de estar trabajando constantemente. Entonces, hoy en día creo yo que tienen una importancia similar, un balance. Quizá un poco más mi vida personal o mi vida privada y mi salud que la profesional en este momento, pero creo yo que es estar balanceando todas, porque también si descuidas completamente lo profesional, ¿de qué vives? O sea, y también el trabajo en mi caso es lo que me motiva muchas veces y me es muy difícil extraerme o salirme completamente de estar pensando en mi trabajo, porque mi trabajo es lo que me gusta, mi trabajo son mis palabras, son lo que consumo, entonces me es difícil apagar también esa parte. ¿Qué consejo le darías a alguien que ha perdido el rumbo de lo que quiere ser en la vida? Pues se liga mucho con lo que mencionamos anteriormente de intentar cosas nuevas. O sea, creo yo que la vida a veces puede caer en la monotonía, en la repetición. Y el antídoto hacia eso es intentar cosas nuevas, o sea, desde tomar una ruta distinta para ir al trabajo, hacer más ejercicio, cambiar el tipo de ejercicio que haces, hablarle a una persona a la que nunca le has hablado, platicar con una persona con la que nunca has platicado, tomar decisiones que nunca has hecho, ponerte ropa que nunca te has puesto, o sea, empezar a cambiar ciertas variables en tu vida para generarle disonancia a tu mente. Y eso va a hacer que le encuentres un nuevo propósito a la vida. También cuidar. Hay una frase que usa mucho Rusalín que me gusta bastante, que es que aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a los cuidadores. Ten una mascota si no vas a tener un hijo, o cuida a algún enfermo, o sea, intenta encontrar sentido en tu vida en esas pequeñas cosas. Eso yo creo que sería la manera de encontrarle un rumbo, una dirección a tu vida, porque no hay sentido de la vida que no te inventes. Entonces, invéntate o encuentra algo. En videos antiguos me preguntaba por qué tenías un teclado MIDI, monitores y básicamente un home studio. ¿Alguna vez la música llamó tu atención? Sí, claro, la música siempre ha llamado mi atención. Llegué a construir, como tú dices, un home studio que hoy en día sigue estando, pero en el otro estudio que está aquí al lado. Y la música siempre me llamó bastante la atención. Me intenté meter al tema musical. Aprendí a tocar algunos instrumentos de terrible manera y no me he clavado mucho en ese tema porque honestamente no tengo un talento natural. Sé que lo puedo trabajar y puedo llegar a un punto decente, pero no tengo un talento natural, y también los demás intereses me acabaron gustando más. Pero la música siempre me interesó y me interesa desde el punto de vista de consumidor, pero también desde el punto de vista de crear música. De hecho, muchos no saben, pero yo en mi carrera universitaria estudié materias también de producción musical, estudié una concentración en la misma y me gusta bastante. De hecho, para los que no sepan, el Creativo 100, por ejemplo, tuvo una sesión con Pepe Madero que grabamos en ese estudio precisamente. Y en los primeros capítulos de Creativo aquí también vino a tocar gente. En los primeros capítulos hay interpretaciones también. El buen Pepe Madero le tocó cantar aquí en el capítulo 8 y la música es algo que siempre me ha gustado desde el punto de vista de consumidor, pero también desde el punto de vista de producción
y de todo lo que lo rodea, ¿no? A fin de cuentas la tecnología me apasiona y la música tiene bastante de ello, y el podcast y la música pues no están muy diferentes. O sea, por ejemplo, este micrófono es el que usan muchos artistas para grabar. De hecho lo usó Michael Jackson por muchos años y es un micrófono emblemático, y hoy en día está sumergido en el mundo del podcast. Entonces aproveché ese gusto que tenía por el audio y lo orienté también al podcast, pero nació definitivamente en la música. ¿Cuáles son tus maneras de aprender? O mejor entender eso, ¿qué vas aprendiendo? ¿Cuáles son mis mejores maneras de aprender? Para mí, la mejor manera de aprender, en mi caso, es tomando buenas notas. Y eso fue algo que desde chico empecé a implementar. Me gusta tomar notas que no tengan toda la información que te están presentando, sino que te permitan absorber la suficiente cantidad de información, o que sean lo suficientemente cortas y concisas para que tú puedas acceder a toda la información después. Entonces, para mí las notas son ese elemento clave para poder encontrar un aprendizaje efectivo. ¿Por qué? Porque el tomar buenas notas de cierta manera te fuerza a modularizar la información y guardarla en tu cabeza, y ya generas un proceso de abstracción cuando estás haciendo notas buenas. Si solamente calcas o copias lo que sale en la clase que estás viendo, pues realmente no tienes que hacer ese proceso porque ya lo hicieron por ti, simplemente lo estás copiando. Sin embargo, cuando tú interpretas las cosas y cuentas tu propia versión, ahí hay un proceso cognitivo que creo yo que es bastante beneficioso el día de mañana cuando te intentas acordar de ese aprendizaje. Entonces, hoy en día sigo usando bastante las notas. Ahora que estoy estudiando ajedrez, para mí las notas son clave. O sea, tanto el estudio precisamente de aperturas, lo que hago es que anoto las cosas, intento entender cuáles son las ideas que intenta buscar esa apertura, y ya cuando estoy jugando, practicando, pues me gusta repasar bastante mis notas. Pero yo diría que lo número uno, cuando menos lo que a mí más me sirve, es tomar buenas notas, concisas, cortas, pero tampoco tan cortas en donde no te acuerdes de todo. Similar a lo que les compartí, por ejemplo, de una idea, de dejar que te embruje, que la tienes que anotar lo suficientemente clara para que te acuerdes después. Con las notas me pasa lo mismo. Tienes que hacer buenas notas para poder aprender, y después repetir las cosas, repasar las notas y ponerlo a prueba. También explicar las cosas. Por ejemplo, el formato del podcast me ha ayudado mucho porque cuando leo algo nuevo, lo comparto en un podcast, y eso también genera un proceso de abstracción y de un proceso cognitivo que te hace entender de mejor manera las cosas. Por eso hay muchos maestros que dicen que aprenden más enseñando que leyendo, ¿no? Porque cuando tú intentas platicar algo, pues lo tienes que procesar, y ese procesamiento trae intrínsecamente hablando que tú lo entiendas primero. ¿Qué teoría de conspiración te genera pensamientos? Pues bastantes. Creo yo que vivimos en un mundo bastante loco, en un mundo que están pasando muchas cosas actualmente, y pues hay ciertas cosas que obviamente han salido a la luz en los últimos años que han puesto en tela de juicio bastantes cosas, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, lo de Epstein y todo lo que había detrás y las personas que habían detrás. Todas las personas que están en los puestos de poder en una escala gigantesca. Por ejemplo, estaba leyendo hace poco de Vanguard y BlackRock, que manejan trillones de dólares. Pues todas esas personas, ¿qué tanto poder tendrán y cómo usarán ese poder en geopolítica y en distintas cosas? No estás hablando que si Vanguard o BlackRock maneja 10 trillones de dólares o 7 trillones de dólares, pues qué tanto poder pueden llegar a tener en billonarios. O sea, en Elon Musk, por ejemplo, que tiene, no sé, $100 mil millones, 200 mil, no sé cuántos tenga Elon Musk, pero estás hablando de que hay una orbe arriba de gente que maneja demasiado dinero, tiene demasiado poder y no se sabe bastante de ellos. Eso me llama bastante la atención. También lo de la vacuna de aquella enfermedad que nos llegó hace algunos años, que no lo quiero mencionar porque luego salen ahí abajo anuncios, pero también ese tema está interesante. Las notas que han salido recientemente sobre ese tema son alarmantes y uno se pone a pensar en qué fue realmente todo eso. Pero, pues no sé, también obviamente el tema de las Torres Gemelas es más impresionante. Todos los documentales que ha habido, las inconsistencias que hay en los videos. Hay varias cosas que me llaman la atención, pero honestamente no he profundizado tanto. ¿Cómo balancear una vida de oficinista y una vida creativa? Pues creo yo que teniendo un hobby, por algo esa frase también es tan trillada. O sea, si tú tienes un trabajo de oficina que no te permite ser creativo, abraza los hobbies, abraza las cosas que te interesan y genera un hábito de hacer esas cosas que te divierten. Y ya si te quieres empezar a profesionalizar, pues empieza a encontrar la manera en ese hobby de poder generar un poco de dinero.
hasta que eventualmente le empieza a quitar un poco de peso económico a tu trabajo de oficinista si es que te quieres salir y se lo empieza a dar más a tu hobby. Y va a llegar un punto, si te va bien y si tienes un poco de suerte y también consistencia, en donde lo que te genere tu hobby te va a permitir vivir una vida digna. Y similar a lo que les platiqué en un principio del podcast del dinero, de que tú tienes este trabajador que entre más le des dinero para invertir, más te genera. Eventualmente tu sueño es que tu hobby acabe pagando tus gastos fijos. Y también considera obviamente este elemento de invierte tu dinero para que tu rendimiento de las inversiones te generen tus gastos fijos y eso te permita tener más tiempo para poder vivir una vida creativa o, pues sí, hacer cosas que te gustan, ¿no? Y vamos con la última pregunta. Después de terminar Creativo, ¿vas a iniciar con otro podcast? Y si sí, ¿de qué sería este otro podcast? Pues he coqueteado con la idea de terminar Creativo. Lo platicamos creo que al final del año pasado o si no fue en el capítulo de preguntas de la vez pasada. Pero más que terminar Creativo, yo veo que Creativo va a cambiar. O sea, no me gustaría empezar otro podcast porque no le veo el porqué. Y creo que Creativo tiene la creatividad, la flexibilidad y la adaptabilidad de precisamente hacer un formato interesante que se esté innovando constantemente. Entonces, no me vería abriendo otro podcast o haciendo otro podcast, sino que me vería evolucionando de la mano con Creativo. A mí Creativo me encanta. Obviamente no sería un cambio drástico, sería gradual y sobre cosas que hagan sentido y me interesen. Pero sí para mí es clave mantener ese proyecto interesante. Entonces, más que hacer otro podcast, me gustaría evolucionar con el que tengo ahorita, que se llama Creativo. Y con ustedes que están aquí presentes y que vieron este episodio de preguntas y respuestas de este podcast. Y con esto terminamos. De verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Les recuerdo que el siguiente capítulo de preguntas y respuestas lo voy a volver a hacer con comentarios, con preguntas que me dejen en los comentarios. Entonces comenten en la parte de abajo si es que quieren participar en el próximo episodio de Creativo. Por mi parte es todo. Gracias por escuchar. Nos vemos el capítulo que sigue. Sobres. Muchas gracias por ver este episodio de Creativo. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios. Publicamos capítulos como este cada lunes y jueves. También, si te gustan los temas que tratamos en este podcast, entonces seguramente disfrutarás los libros. Si quieres comprar alguno de mis libros, aquí te comparto el link en donde los puedes ordenar para que te lleguen directo a tu casa. Y por último, si quieres escuchar el podcast Creativo, te recuerdo que está disponible completamente gratis en Amazon Music, junto con un nuevo proyecto de monólogos que publicamos exclusivamente por allá todos los viernes. Además, si eres miembro de Amazon Prime, puedes escuchar los nuevos episodios de Creativo 3 días antes de que salgan aquí en YouTube en la aplicación de Amazon Music. En la descripción podrás encontrar el link para Amazon Music y el de todas mis redes sociales. Muchísimas gracias por ver Creativo y nos vemos en el próximo episodio.